Bien, comenzaremos con el tema hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, que viene contenido en las normas de información financiera. Boletín B13. Tenemos lo que es el objetivo, que es establecer el tratamiento contable a que deben sujetarse los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. También indicando cuándo esos hechos deben reconocerse en los estados financieros y cuándo o de qué manera deben de revelarse. Este boletín está basado en lo que es las normas del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, Asociación Civil. Bueno, fue aprobada por unanimidad este boletín B13. En el año 2007 fue su publicación y tiene vigencia a partir del año 2007. ¿Cuáles son las razones o el por qué emitieron el boletín B13? Bueno, pues para conocer y saber lo que ocurre en un periodo entre la fecha de los estados financieros y la fecha de emisión. Si se necesita incorporar algunas notas o alguna situación dentro del periodo que se esté llevando a cabo. De acuerdo a las políticas de convergencia con las normas emitidas por el IEPS, se decidió modificar el boletín B13 para que tenga una relación, una convergencia con las normas internacionales 10 y también asimismo incorporar algunos conceptos establecidos en el marco conceptual de la NIF. Tenemos lo que son el alcance y está relacionado con la NIF A3, que son las necesidades de los usuarios objetivos de los estados financieros. También tenemos lo que es definición de términos según se enlistan. Tenemos inciso A, B y C, que son los términos que deben de tener lo que son los estados financieros. Sería la fecha, el periodo posterior y los hechos posteriores a la fecha de que se emitieron los estados financieros. Tenemos dos tipos, lo que es ajuste y revelación, donde dice que son aquellos ocurridos en el periodo posterior y que proporcionan mayor evidencia sobre condiciones existentes a la fecha de los estados financieros. Entonces tendríamos que ajustar nosotros cierta información y revelar que hubo ese ajuste, por qué hubo ese ajuste y cuáles serían las limitantes, ventajas o desventajas. Todo esto recordemos que es después de haber elaborado el estado financiero, ¿sí? Por eso dice aquí también lo que es revelación, que son aquellos ocurridos en el periodo después y que indican en qué condiciones surgieron estas modificaciones, por qué motivo no se reconoció en su momento cuando se elaboró el estado financiero. Y entonces ahora debemos de conocer esta situación para poder seguir tomando decisiones. También tenemos lo que son las normas generales y nos dice que son los hechos posteriores, deben de considerarse a todos aquellos ocurridos, toda la información que ocurrió en el periodo posterior, aun si estos hechos ocurren después de lo que es la presentación del estado financiero, en cuestión de la utilidad de la empresa o de alguna otra información financiera de gran importancia. Bueno, también esta NIF establece que la empresa, el negocio, la entidad debe siempre ajustar sus estados financieros. Asimismo, dice, no debe reconocer en los estados financieros hechos ocurridos en el periodo posterior cuando no proporcionen evidencia de condiciones ya existentes a la fecha de cierre. Solamente se debe de reconocer la información que es relevante y que es necesaria para la toma de decisiones. También debe revelar la fecha en que fue autorizada la emisión de los estados financieros, cuándo fue que se elaboró y se autorizó. El nombre de los funcionarios o de los responsables de este estado financiero.
Dice que no debe preparar sus estados financieros sobre la base del negocio en marcha. Si hechos posteriores a la fecha de la misma indican que esa base ya no es apropiada. Bueno, la información de la que se va a echar mano para elaborar estados financieros debe de ser lo más actual posible. No debe de ser información histórica a largo plazo. También tenemos las normas que nos dice que la entidad del negocio, en cuestión de saldos y de importes, debe de reflejar todos los acontecimientos ocurridos para así poder tener una información más real posible y exacta. Aquí tenemos un ejemplo donde dice que es el fallo de un asunto en tribunales. Bueno, aquí se pretende obtener información lo más cercano a lo posible de la situación para avalar esa contingencia y que sea atribuible al periodo del que se está hablando. Así poder saber a cuánto asciende lo que se realizó en ese periodo. Dice la obtención de mayor información que modifique las provisiones por beneficios empleados. La entidad tenía una obligación legal o implícita a la fecha de cierre para hacer esos pagos, como resultados de operaciones ocurridas antes de esa fecha. Bueno, aquí dice que lo que se localizó fue evidencia de fraude o de algún error, porque los estados financieros fueron incorrectos a la fecha de presentación, entonces se tuvo que hacer un ajuste y volverá a presentar y a revelar esa información ya con la situación que se suscitó y también de manera cuantificable para ver cuánto afectó en números al negocio. Tenemos aquí activos, pasivos y capital contable, que recordemos que son los elementos de lo cual está formado la empresa en términos económicos financieros y cómo deben de ser las normas de presentación. Bueno, tenemos aquí para reestructurar lo que es cartera vencida, sería deudas que no pudieron ser cobradas, vencimiento de pasivos, que quiere decir todas las obligaciones que tú como empresa adquiriste en algún momento y que ya venció el plazo. También nos habla de los convenios para diferir pagos de pasivos. Quiere decir cómo vamos a nosotros cubrir la obligación de alguna deuda que adquirimos en un tiempo determinado. Puede ser pagos parciales, diferidos, a corto o a largo plazo. Tenemos también un ejemplo donde dice que un pasivo financiero tiene vencimiento en 12 meses. Después de la fecha de lo que fue el balance general, la fecha de presentación. Y entonces dice, por lo cual no tiene un derecho incondicional para diferir su liquidación por al menos los 12 meses siguientes a esa fecha. Y entonces quiere decir que debe de ser clasificado a un pasivo a corto plazo, porque sería dentro de un año. Dice que esta clasificación se requiere aún así durante el periodo posterior y antes de que se autorice la emisión de estos. La entidad y sus acreedores concluyen un convenio para diferir los pagos sobre una base a largo plazo. Aquí puede haber algún ajuste de la situación de la que se está suscitando en el negocio y de eso se trata, de tomar decisiones que después de que se haya presentado el estado financiero todavía se puedan ajustar. También tenemos lo que son las normas de revelación, que nos dice que los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que requieran de un ajuste y revelación, así como en el ejemplo anterior, entonces la entidad recibe información durante el periodo después de presentar tu estado financiero acerca de todas las condiciones, limitantes, beneficios o desventajas que puedan existir a la fecha de cierre. Tenemos lo que ya conocemos en la NIF A7 sobre las revelaciones específicas de lo que es tu negocio en marcha. En este caso, los estados financieros dice que no se preparan sobre la base del negocio en marcha. Volvemos a lo mismo, la información debe de ser lo más actual posible. La administración debe tener conocimiento de la incertidumbre o los riesgos que está sujeto y debe de dar a conocer y reconocer lo que la información relativa significa, para ver si la empresa tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones
en un tiempo determinado. Tenemos aquí 7 ejemplos: reestructuración formal de cartera vencida, reestructuración formal de vencimiento de pasivos, eventos catastróficos, algún desastre natural pudiese ser, o la destrucción de una planta de producción. Hay varias situaciones de la cual el estado financiero debe ajustarse, porque en su momento no se contempló, porque a lo mejor el plazo de estas situaciones no se tenía previsto y va a afectar en cuestión numérica, en cuestión cualitativa y cuantitativa a lo que es tu negocio. Tenemos aquí también otra nota donde dice que si los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que tú ya habías presentado solo requieren revelación, solo requieren de adecuar información y decirla, porque es bastante importante, y si no se hace, entonces las decisiones que se habían acordado siguen su marcha tal cual. Después puede ser un pronóstico no beneficioso para lo que es el negocio y la entidad. Tenemos que la naturaleza del hecho, la estimación de efectos financieros o declaración sobre lo que no puede ser posible para que se llegue al pronóstico que se había estimado. Bueno, sería todo. Te agradezco tu tiempo.